pleno que estaba convocado para el día de hoy a las 11 horas. El orden del día, la carta resolutiva, el primer punto, lectura de aprobación del acta de la sesión. ¿Algo que decir el acta? ¿Nada? Pues adelante. Punto 2. Aprobación expediente de contratación, asistencia técnica, redacción de proyecto de dirección de obra de la pavimentación del patio del Colegio San Miguel. Dictamen de la comisión informativa que propone al Pleno que apruebe el expediente para la contratación de la asistencia técnica para la redacción del proyecto de pavimentación de patio y ejecución de zona cubierta en el Colegio San Miguel de Ortuella. La comisión informativa propone al Pleno lo siguiente: aprobar el pliego de cláusulas administrativas particulares que deberá regir el contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto de la obra pavimentación de patio y ejecución de zona cubierta en el Colegio San Miguel de Ortuella y facultar al alcalde y al miembro de la corporación en quien se haya delegado para que pueda realizar todas las actuaciones necesarias para la tramitación y la ejecución de este acuerdo. ¿Algo que decir? ¿Nada? ¿Todos, David? ¿Todos de acuerdo? Pues adelante. No, una de las pistas. Se pavimenta las dos pistas y se cubre una de ellas, la más pequeña. El hilo de esto, la obra del otro colegio que andaba pendiente. Ya está haciendo. Ya tienen hecha toda la cimentación, todas las soleras, ahora ya han puesto ¿Han puesto los postes ya? Pues ayer no nos habían puesto. Pero bueno, se están ejecutando, ¿eh? Se quedó con la dirección de obra, esperar a las vacaciones para no generar molestias al alumnado, entonces ya se está haciendo. Entonces pasamos al punto número 3, aprobación, inversión, control de acceso y presencial centro cívico. Dictamen de la comisión informativa que propone al Pleno que apruebe la inversión denominada instalación de un sistema de control de acceso y de presencia en el centro cívico de Ortuella. Dará cuenta de informes sobre posibles situaciones de riesgo en cuanto a seguridad y protección de datos en las dependencias del centro cívico que conllevan la necesidad de reforzar los sistemas de acceso a las dependencias, sobre todo los servicios sociales, vista la oferta presentada por la empresa ISAI Sistemas de Seguridad SL. Se propone al Pleno lo siguiente: primero, aprobar la instalación de un sistema de control de acceso MIFARE en el centro cívico con un coste de 4.875 euros más IVA. Segundo, aprobar la instalación de un sistema de control presencial, también MIFARE, en el centro cívico con un coste de 4.115 euros más IVA. Tercero, encargar los referidos trabajos a la empresa ISAI Sistemas de Seguridad. ¿Algo que decir? Nada, solo por... O sea, estamos de acuerdo. ¿Habéis hablado algo con los trabajadores? ¿Qué les parece? Eso, no, sí, el único contacto que tenemos referente al tema con los trabajadores es anterior a todo esto. Y siempre han manifestado su conformidad. De hecho, incluso ellos nos animaban a que se pudiera hacer ese. De hecho, la gente, vosotros que se una reunión, sois testigos. Que ellos siempre han estado por la labor de que, o sea, y nos han invitado a que les pongamos el control de acceso, porque consideran que trabajan más tiempo de lo que entonces para ese control, ¿no? Entonces, si no hay nada más, adelante. 4, aprobación, es ya en Hacienda, aprobación cuenta general ejercicio 2012. Dictamen de la comisión informativa por la que propone al Pleno la adopción de acuerdo de aprobación de la cuenta general del ejercicio 2012. Examinada la cuenta general del ejercicio presupuestario 2012 junto con toda su documentación anexa a la misma, según la legislación vigente, visto el dictamen de la Comisión Especial de Cuentas emitido el día 27 de junio, considerando que la misma se expuso al público mediante edicto de fecha 2 de julio y que no se han presentado alegaciones durante el plazo establecido, visto el informe de la Comisión Especial y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Bases del Régimen Local, artículo 22.2e y artículo 242 de la Ley Foral de Haciendas Locales, se propone al Pleno lo siguiente: primero, aprobar la cuenta general del ejercicio económico de 2012. Segundo, rendir la cuenta general así aprobada y remitir toda la documentación que le integran al Departamento de Administración Local del Gobierno de Navarra, tal y como se establece en el artículo 212.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo. ¿Algo que decir? Nosotros un poco por coherencia, aunque somos conscientes de que al final hay que aprobarlas, por supuesto, pero no votaremos a favor pues porque incluye muchos temas que han sido la pelea de estos años con todo esto y tal. Entonces, pues por coherencia un poquito votaremos en contra, pero también tenemos que... Nosotros
Miguel Ángel, ¿algo que decir? No. Entonces pasamos a votar. ¿Votos a favor? 6. ¿Votos en contra? 3. Punto número 5. Aprobación inicial, ponencia de valoración catastral y designación de comisión mixta. Dictamen de la Comisión Informativa que propone al Pleno la adopción del acuerdo de aprobación inicial de la ponencia de valoración catastral y el nombramiento de los representantes municipales en la comisión mixta que ha de constituirse. Dada cuenta de la nueva ponencia de valoración del término municipal de Orcoyen, elaborada para que entre en vigor el 1 de enero de 2014, tal y como acordó este Ayuntamiento en julio de 2007, al haber transcurrido el plazo de vigencia legalmente establecido, se refiere a la vigencia de las valoraciones. De conformidad con lo establecido en el artículo 36.4 de la Ley Foral 12/2006 del 21 de noviembre del Registro de la Riqueza Territorial de los Catastros de Navarra, se propone al Pleno el siguiente acuerdo. Primero, aprobar de forma inicial la propuesta de ponencia de valoración de Orcoyen tal y como consta en la documentación presentada. Segundo, someter a información pública el documento presentado durante el plazo de 20 días naturales contados a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de Navarra, al objeto de que puedan ser examinadas por los interesados y formular las alegaciones y sugerencias que consideren oportunas. Tercero, instar la constitución de la comisión mixta, proponiendo como representantes municipales a los concejales señor Miguel Ángel Ruiz Gangarica, Rubén Iracheta Remiro y Carlos Arroyo Lorena. ¿Algo que decir? Nosotros votaremos a favor y parece que hay que hacerlo, y luego pues cuando como esta exposición pública, ¿no? 20 días o eso, pues lo estudiaremos bien, porque me parece que es cosa importante, ¿no? Para controlar un poquito. Pues eso así todo, sí. Sí, pero es todo especialmente. ¿Lo más? Sí, nosotros votamos que sí. ¿Todos de acuerdo? Pues todos de acuerdo. Punto número 6. Aprobación de modificaciones presupuestarias 9, 10 y 11 del 2013. La número 9 se presenta a consideración del Pleno la aprobación inicial de la modificación número 9 en relación con el abono de un complemento personal transitorio por pérdida de poder adquisitivo al personal municipal. El total son 54.121,21 euros. ¿Algo que decir? Yo quería pedir que se votara por separado. Es que estamos Sí, pasando. estamos separados. ¿Algo que decir? No, pero bueno, solamente advertir que ya supongo que sabrá todo el mundo que se está recurrido esto, pero bueno. Que se va a recurrir. Se va a recurrir, no sé qué pasará, pero... ¿Todos de acuerdo? Sí. Hemos dicho que era la 9. La número 10. La número 10, también modificación presupuestaria número 10, aprobación inicial, es para el sistema de control de acceso y presencia que se ha aprobado anteriormente, 10.900 euros. Entiendo que todo el mundo está de acuerdo, estará también de acuerdo en esto, ¿no? Si no, vamos. Y la 11. La 11 es una propuesta de modificación, la partida del convenio Quirosport por incremento de ingresos de cuotas de escuelas deportivas 2050 y convenio Quirosport 2050. ¿Algo que decir? Estamos en la oferta donde despista. Nosotros votamos en contra. Vale, pues votos a favor de la modificación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a favor. Votos en contra. 7 en contra, 1. Abstenciones. Vale. Vale, pues pasamos al 7, ¿no? Aprobación complemento compensatorio. Dictamen que presenta la Comisión Informativa a la consideración del Pleno. Dada cuenta de la Ley Foral 25/2013 de 2 de julio, publicada en el Boletín Oficial de Navarra número 133 de 12 de julio, por el que se modifica la Ley Foral 28/2012 de 28 de diciembre, por la que se creaba un complemento personal transitorio por pérdida de poder adquisitivo, teniendo en cuenta que la Comunidad Foral de Navarra posee competencia exclusiva sobre la regulación que afecta al personal al servicio de las administraciones públicas de Navarra, en virtud de los dispuestos en los artículos 49 y 45 de la Ley Orgánica de Reintegración y Mejoramiento del Régimen Foral. A la vista de todo ello, se propone al Pleno que adopte el siguiente acuerdo.
Primero, aprobar el pago al personal de este ayuntamiento de un complemento personal transitorio por el importe de la paga equivalente a diciembre de 2012. Segundo, regularizar los adelantos realizados en el año 2013 de tal forma que el adelanto abonado en el mes de junio del citado año se contabilice como el complemento compensatorio transitorio por el mismo importe que la paga de diciembre de 2013. A los empleados que no percibieron anticipo en enero de 2013 se les abonará el complemento compensatorio antes del 31 de agosto del presente año y la paga correspondiente a diciembre de 2013 será abonada con normalidad. ¿Algo que decir? Sí, cuando se resuelva el recurso, pues ya veremos con el si hay que devolver el dinero o no, pero bueno, de inicio estamos todos de acuerdo en pagar, ¿no? Sí, sí, parece que hay cobertura de ahora para poder hacerlo, entonces adelante. ¿Vale? Pues todos de acuerdo. Número 8, apertura del proceso de funcionalización. Dictamen de la Comisión Informativa por el que propone al Pleno la apertura de un proceso de funcionalización municipal al amparo de la Ley Foral 19-2013 de 29 de mayo. La Ley Foral 19-2013 de 29 de mayo para la apertura de un nuevo proceso de funcionalización declara en su exposición de motivos que se aprueba con la intención de que todo el personal que preste sus servicios en las administraciones públicas ostente la misma condición funcionarial e ir terminando así con esta no querida dualidad de modelos de contratación que sin duda deriva en un tratamiento no igualitario a personal que presta los mismos servicios para una misma entidad pública. En su artículo segundo se dice que las entidades locales de Navarra podrán llevar a cabo un nuevo proceso para la adquisición de la condición de funcionario de su personal laboral fijo. El artículo 3 permite al personal laboral fijo de plantilla de la Administración Local de Navarra y de sus organismos autónomos que hayan accedido a su puesto de trabajo con tal condición mediante el procedimiento legalmente establecido en el artículo 4 del Decreto Foral 113/85 de 5 de junio, por el que se aprueba el reglamento de ingreso de las administraciones públicas de Navarra en situación de activos, servicios especiales y excedencia especial, optar por la integración en el estatuto del personal al servicio de las administraciones públicas, si así lo deciden los órganos de gobierno competentes de las entidades locales mediante su acuerdo favorable a la iniciación del proceso de integración de su personal respectivo en el plazo de 2 meses a partir de la entrada en vigor de esta ley foral. El procedimiento para la funcionalización se regula en los artículos 5 y siguientes en concordancia con lo dispuesto en el artículo 3. A la vista de todo ello, se propone al Pleno adoptar el siguiente acuerdo. Primero, iniciar el proceso de integración del personal de régimen laboral fijo del Ayuntamiento de Ortuella en que cumpla con los requisitos contenidos en la Ley Foral 19/2013 de 29 de mayo y el Estatuto del Personal al servicio de las administraciones públicas de Navarra. Segundo, ordenar la publicación del presente acuerdo en el Boletín Oficial de Navarra, indicando a las personas interesadas que disponen de un plazo de 2 meses, contados a partir del día siguiente de dicha publicación, para presentar solicitud de integración de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12 y 15 del Decreto Foral Legislativo 251/93 de 30 de agosto que aprobó el texto refundido del Estatuto del Personal al servicio de las administraciones públicas de Navarra. ¿Algo que decir? Yo aquí, en la línea de lo que dije el otro día en la comisión, el artículo 2, como le digo Ramón, pone las entidades locales de Navarra podrán llevar a cabo, no tendrán. Y parece que quedó claro el otro día que no había ningún trabajador en el ayuntamiento en este momento. Entonces sigo sin entender para qué tenemos que aprobar esto. No entiendo el sentido. Si no hay nadie y no obligan, o sea, podrán, no es obligatorio hacerlo, no veo el sentido de aprobar esto. Bueno, nosotros no tenemos, sabemos que seguro si hay, si no hay. Yo estoy seguro que no. ¿Qué sentido tiene? Es que es un poco extraño, ¿no? Hacer algo que no sirve para nada. Lo que queráis. Nosotros lo planteamos porque lo consideramos necesario. No, Es necesario. Es una tramitación que la hacemos por si acaso. Si será el caso de que en un momento dado de falta que se puede tener, que si no, si vamos a hubiera, intentar ninguna es cosa. que si hubiera, pero es que si no hay tampoco va a haber, posiblemente. Yo pues no lo entiendo, vaya, no, si hubiera uno, hubiera alguien en este caso, claro que entonces sí que habría que hacerlo, pero si no hay nadie, no entiendo. No, yo estimo que no hay. Ahora, es una estimación. Quiero decir que si hay una solicitud habría que tenerla, habría que revisarla. Yo no sé si va a haber solicitudes o no. No lo sé. No lo sé. Si, a ver, si alguien considera que cumple, aunque yo no lo sepa, yo qué sé.
se me ha pasado, o considera que sí accedió en condiciones, yo qué sé. Yo creo que no, pero vamos. Pues yo votaré en contra porque la verdad que me suena muy raro esto. Pero no hay que hacer ninguna inversión ni nada raro. ninguna cosa rara para hacer esto, ¿no? Claro. Cualquiera. Nosotros consideramos que, o el ayuntamiento considera que no, pero puede haber alguien que esté en esa situación que considere que sí. Y que venga y lo Entonces, reclame. lo único que se intenta es a las personas que estén en esa situación la posibilidad de poder hacer ese tipo de solicitud. Luego que el ayuntamiento se la deniega, pues se la deniega. Si no cumple los requisitos. Jugamos a ser adivinos, señor alcalde, porque yo no sé lo que puede pasar mañana ni dentro de 10 días. Pero aquí, como parece que hay adivinos, pues por lo visto no David. es las cosas. No, adivinos no, se dijo aquí en comisión, quedó claro que no había nadie. No había en nada. ese caso. Es una estimación. O sea, Pero no es- puede haberla. No es adivinar. Puede haberlo. Ya, bueno, pero no es adivinar, es Puede lo haberlo. que aquí se quedó claro. David. Entonces, Que esto lo que tiene digamos, el punto es que si hoy por hoy no hay nadie, miramos y dejamos votado para si en un futuro lo pudiera haber. Pero de todas maneras, Son 2 meses, no hay más. si estos 2 meses quién sabe. Pero lo que sí que hay una cosa que cabe claro es que, Qué discusión. por favor, lo que sí que cabe claro es que si hay algo que no se entiende, no por no entenderse habrá que votar lo que no. Una mala para eso está la abstención. Pero el decir no lo tengo, voto que no, entonces, ¿por qué vota que no si no lo entiende? porque si no hay nadie no me parece que sea necesario. Y si encima ahora dice Ramón que el plazo son 2 meses, que es decir que se debe el año que viene, tampoco vale, más motivo. Bueno, entonces, si os parece, votamos. ¿Vale? No entiendo, pero voto que no. Venga, votos a favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿No? Si no me he equivocado. ¿Contado bien? Sí. Sí, sí. Ah, sí, falta a mí que sí, es verdad. A favor. ¿Votos en contra? En contra. Vale. El punto de las tasas de euskera, lo que se propone como punto ¿De urgencia? de urgencia, Sí. Pues vamos a votar la urgencia. O sea, tienes que argumentar primero, ¿no? hombre, la urgencia es que hay que sacarlo, ¿no? Tiene que sacar. Si no va a haber pleno en Sí, es que tiene que ser ahora porque en agosto no hay pleno, en septiembre, octubre empiezan las clases, entonces digamos que es la última ocasión de las clases. Vale, entonces pasaremos la urgencia y entonces, pues todos a favor de la urgencia o no. No sé, nosotros como no tenemos nada, pues a mí da Al igual. menos si pasa lo que sea, igual vemos las tasas, luego. Por eso, Nosotros la- vamos a ver. como al final la información no la tenemos más que nosotros, pues si pasa la urgencia, pues Alfonso nos informará un poco y tomaremos la decisión que corresponde. ¿Te parece? Venga, pues Alfonso. Bueno, aquí, tal y como os mandamos en el correo, se ha planteado desde el servicio de euskera, se ha hecho 2 pruebas con una cuota de 100 euros y una cuota de 150 euros, a ver lo que suponía de gasto del ayuntamiento. La diferencia nos parece poco reseñable. Entonces hemos propuesto una cantidad de 120 euros con la intención de desmarcar un poco al euskera, como os ponía en el... Bueno, os voy a leer directamente el correo Sí, que sí, mandé sí. al secretario de la alcaldía y así estéis todos... Se adjunta propuesta de cuotas para las clases de euskera para adultos durante el curso 13-14. En la primera página del archivo adjunto se valora la repercusión sobre el presupuesto municipal de 2 importes de cuotas diferentes, 100 euros y 150 euros, pudiéndose observar que la diferencia es poco significativa y dada la importancia que desde nuestro municipio se reconoce al euskera, proponemos una cuota de 120 euros, tal y como se indica en la segunda página del mismo archivo. Hay presupuesto suficiente para asumir la cuota propuesta con todo esto de la nueva empresa que sale algo más barato y tal. Y además pretendemos que de alguna manera se dé un tratamiento diferenciado al euskera desligándolo del resto de actividades municipales, reconociendo su especial importancia, su necesidad de protección y en línea con lo que la ordenanza municipal indica en su exposición de motivos, que también lo transcribí aquí, pero bueno, como eso tenéis acceso todos, no os lo voy a leer todo. Y por esos motivos proponíamos una cuota de 120 euros para el próximo curso. ¿Y este de cuánto era? ¿Os habéis aclarado? ¿Cuánto era antes? ¿Vosotros tenéis la información? Con la anterior empresa andaba por los 150 euros el curso pasado. Ahora ha bajado la empresa nueva y sale más barato al ayuntamiento, creo que ya os mandé también todo. Y
se ha ahorrado dinero y se pueden garantir esas cuotas. Entonces, para los 19 que hay hoy, no sabemos si el año que viene habrá 21 o 47. Es para esas personas, ¿no? Y el 100%, ¿no? El 100% de solución. No, ya te estoy diciendo que van a pagar. Lo que propone es que cada usuario pague 120 euros. Viene a salir alrededor del 60%, que aporta 60 y algo, pero igual son 66% más o menos lo que aporta el ayuntamiento. O sea, está diciendo que el 66% aportaría el ayuntamiento y el 44% el usuario. El 34%. Perdón, 34%. Sí, habla. Yo creo que si en las demás actividades, como haciendo más, hemos mantenido la cuota, yo creo que al menos deberíamos mantener la cuota, aunque sea más barato, digamos, el servicio, al menos mantener la misma cuota que estábamos llevando, ¿no? Es mi idea o mi posición. Pero eso, como ya has dicho, se trata de diferenciar un poco al euskera por la necesaria protección y bueno, pues es que además esto viene ya desde Europa y viene desde en todo lo que es la exposición de motivos de la ordenanza de euskera. Algunas de las personas aquí presentes aprobaron en la anterior legislatura, es un poco en esa línea. O sea, tampoco lo vamos a regalar las clases, pero pues sí que porque se anime más gente, a ver si se anima más gente a estudiarlo, un poco en la línea de la protección. Sí. En la ordenanza viene el porcentaje que se da de subvención. No, pues a ver. Yo de inicio tengo varias dudas. Sí. Vamos a ver. Los 12.666 euros con 98 es el coste que va a cobrar la empresa al ayuntamiento por dar los cursos. ¿Entiendo? ¿No? Creo que sí, sí. Sí, 12.666 porque es la misma cuantía en todos. ¿Para cuántos grupos? ¿Para cuántas personas? En principio para 2 grupos. Se ha pensado, hasta ahora había un nivel B1, un grupo, y otro nivel B2, otro grupo. Se ha pensado en unir esos 2 grupos en uno solo, a ver si salen más de 10 personas, y hacer un grupo de nivel 0 A1. O sea, porque hay mucha gente que está reclamando que no sabe euskera y tal, quiere empezar a aprender, los queridos que tienen pequeños y tal. Entonces nos ha parecido oportuno este año abrir un nuevo grupo desde nivel 0 de euskera. O sea, los 2 grupos que había antes los vais a unificar en uno, entiendo. Los 2 grupos que había quedan unificados en uno y se hace un nuevo grupo. Entonces vuelve a haber 2 grupos igual que el año pasado. Sí. Vale. Hablas que tienen que ser 10 y 12 personas cada uno de los grupos. Mínimo, 10. ¿Y si hay 8 qué pasa? Ahí estamos. Entonces veremos seguramente, pues habrá que quitar el curso. Eso lo estudiaremos con las matrículas. ¿Qué pasa con las personas que no son de Orkoien ni de la zona de influencia? No se han tenido en cuenta, no se van a tener en cuenta, ni esto es aparte. Ellos tendrán que pagar el coste completo sin entrar alguno que no sea de la... Las personas de fuera el coste completo. Si entrara alguien de Pamplona, de Barañén o de cualquier sitio, nosotros consideramos que deberían de pagar el coste completo. Oye, ni zona de influencia. Sí, porque lo tenemos mancomunado con ellos. Entonces, sí. En principio está pensado para Orkoña, pero al estar mancomunado afecta de la misma manera. Más palabras. ¿Alguien quiere decir algo? Si vamos a potenciar el euskera con 10 personas o 12, pues poco vamos a poder potenciar, ¿verdad? Por algo se empieza, ¿no? Dicen, pero parece que ya viene empezándose desde hace mucho tiempo y no sube. Miguel Ángel, dale por favor al micrófono. Sí, perdón. Digo que poco se va a potenciar, pero bueno. Y a mí me ha parecido siempre mucho más oportuno que las cosas se deben dejar que ellas por sí solas se regularicen, como ha pasado en otros sitios, en Galicia, ha pasado en Cataluña, varios sitios así, ha pasado. Pero no entiendo esta distinción y sobre todo no entiendo que potenciar a 12, 14, 16 o 23 personas pues tengamos que pagar un 60 y tanto % del ayuntamiento. Yo creo que no. Bueno, está la escuela oficial de idiomas, mil cosas en las que se deben aprender. Sin ninguna educación, mis nietos todos lo saben y todos han aprendido esa forma y nadie les ha pagado absolutamente nada. El que quiere una cosa se la aprende. Si yo quiero inglés, que me parece mucho más de acuerdo que las fuentes no están perfectas,
Pero para mí hoy es mucho más positivo saber alemán, inglés, chino, que vascuence, porque el vascuence, bueno, con el vascuence no iríamos más que se milica, porque en los demás sitios se habla el euskera, pero no se puede ir mucho más lejos. Ya dije la otra vez que sí, podíamos ir a lo mejor a algo Argentina, hay algunas hay escuelas, sí, sí, pero poco. Fíjate que hablan 700.000 personas, no llegan a 700.000 personas en el mundo. Y la verdad es que si queremos que esto funcione en nuestra tierra, pues que funcione en nuestra tierra, pero que no se diga que está denostado ni está nada de nada. Hay plena libertad para ello. Entonces, si se soluciona una cosa, ¿por qué no se soluciona otra? ¿Por qué por la misma razón no solucionamos el inglés, que no es nuestra lengua, pero sí es la lengua oficial del mundo? ¿Por qué no financiamos el castellano, que es la primera lengua del mundo, la que más habitantes lo hablan en este planeta? Digo yo, o sea, es que nosotros no vemos diferencia, de verdad, es que cada cosa se va a ir haciendo por sí sola. Entonces, por lo que entiendo, vuestra propuesta sería mantener una cuota del año pasado. ¿Cuál es vuestra propuesta? No, la misma cuota del año pasado, que es que pagamos todavía más. El año pasado era el 80,02, ¿no? Estoy hablando de dinero, 150 euros, independientemente del coste. ¿El coste? Vamos a ver. Como dice Alfonso, el precio del costo ha bajado a 120 euros porque ha pillado una... Si se mantiene la cuota del año pasado, en vez del 80 se pagará el 53. Sí. Digo yo no he hecho las cuentas, pero digo... Ya. Para que nos entendamos al cual es vuestra propuesta. Sí, de la cuota de 100 y la cuota de 150, están aquí las dos. La de Alfonso está claro que es y la de 120. Entonces, bueno, estamos aquí discutiendo qué es lo que nos parece más justo o qué es lo que nos parece que tenemos que hacer. Claro que... a mí personalmente no me parecería justo hacia las personas que hacen muchas actividades, es decir, a ustedes les hemos mantenido, incluso en alguna actividad se ha llegado a subir un mínimo pequeño, que resulta que una actividad en particular, ya no digo que se espera, sea fútbol, que sea también lo mismo, sino que en una actividad resulta que se vaya a bajar, cuando las demás se ha mantenido o se ha subido un poquito, que menos que al menos mantener la misma. Y si se ha cambiado de empresa y eso es un ahorro hacia el ayuntamiento, pues bienvenido sea. Pero es que no es un ahorro del ayuntamiento. Yo veo que pagando los 150 euros, ¿cuánto les saldría? Yo creo que estaba por ahí. Yo quería comentarles, perdona, a ellos, a lo que dices es que el euskera debe tener un tratamiento especial, no es lo mismo que el yoga o el fútbol, como decías. Sí, es que no es que lo diga yo, es que vuestro propio partido, cuando hizo la reforma del Vascuence en el 86, sí, yo creo que era el partido que no vamos a eso, No interrumpáis, perdón, no interrumpáis, que termine y luego habláis. Claro, es que no, es muy sencillo. Ponía además de objetivo, establece como objetivo el amparo, esto es la ley del Vascuence, como objetivo el amparo del derecho de la ciudadanía a conocerla y usarla, y proteger su recuperación y su desarrollo. Esto ya lo desmarca de todo lo demás, ¿no? O sea, está claro que la afición al fútbol no necesita una protección oficial. Desde Europa, las directrices desde Europa para las lenguas minoritarias es que van en la misma línea. Entonces, no se trata de considerar una actividad al igual que otras muchas que organiza el ayuntamiento. Esto tiene otras connotaciones y esas connotaciones pues tienen cierta importancia, nada más. Quiero que lo entendáis así, o sea, no se trata de... Es que no lo digo yo, es que se ha dicho así. La propia ordenanza municipal, como he dicho, que hay personas aquí que la aprobaron en 2009, en la anterior legislatura, va en la misma línea. La ley del Vascuence va en la misma línea, desde Europa va en la misma línea. Hablan de protección y de pues, una manera de proteger, y esto es precisamente lo que está al alcance del ayuntamiento, es precisamente eso. Tampoco es una gran diferencia de dinero, simplemente marcar esa pequeña diferencia para darle ese tratamiento especial y diferenciado de otro tipo de actividades. Por esto no se puede considerar exactamente una actividad lúdica solamente, o sea, tiene muchas más connotaciones. Vale, así un poco rápido, sí que además orgulloso de que se defienda el euskera, pero no lo veo lógico de decir que ya se está subvencionando, digamos, el ayuntamiento una parte, para que ahora resulta que vayamos a tener otro privilegio más por encima de otros usuarios de otras actividades, aunque usted no quiera llamar como actividad. Hombre, privilegio, si el año pasado decíais que se estaba pagando el ayuntamiento el 85 y este año lo hemos bajado al 66,
es que nos lo hemos trabajado con diferentes empresas y todo eso precisamente para poder llegar a este punto. Es que, Sí, pero... que creo que es necesario, además. Sí, pero por ejemplo en ese punto también hemos cambiado, por ejemplo, la empresa que lleva las piscinas, supuestamente sale más barato y sale mejor, y no por eso las actividades son más baratas, siguen siendo el mismo precio. Entonces yo apuesto por seguir la misma línea que todos los demás. Ya el ayuntamiento ya no privilegia, sino me parece muy bien que subvencione, digamos, lo que se estaba subvencionando, y que los usuarios sean... De acuerdo, el 85% completamente de acuerdo. No, que no me refería por ahí. 80,02. Que cada uno lo coge como quiere. No me refiero por ahí, por favor, déjame terminar. Me refiero a que también hay que hacer conscientes, digamos, a los usuarios de lo que implica, digamos, estar en un grupo como este. Quien quiera estar va a pagar la cuota, o al menos a mi parecer debería, la cuota que se ha ido estar pagando hasta ahora. Que son 150, son 150, no son 120. Porque ¿qué pasa? Ahora imagínate que otras personas se quieren apuntar al fútbol y decimos, no, en vez de, no sé cuánto se paga. En vez de pagar 80 euros, ustedes precisamente, porque el fútbol hay que fomentarlo, va a pagar 30. Pues no sería lógico. Además me parece un poco discriminar a algunas actividades a otras. Vuelvo a insistir en que es que no se puede poner en la misma balanza el euskera y cualquier otra actividad de las municipales. Es que tiene que tener un tratamiento específico y aparte. Y en la línea de la protección y eso, en cuanto a lo que se pagaba hace 2 años me parece que eran 75 euros lo que se pagaba por esta actividad. O sea, el año pasado se duplicó y este año no lo hemos pretendido bajar ni regalar, pero es un precio bastante razonable con lo que se ha hecho. Vale, con este punto yo creo que sí que se está, digamos, incentivando, porque si no, no lo vemos como otra actividad. Entonces, por ese mismo punto, incentivaremos a que la gente estudie, pues como ha dicho mi compañero, otros idiomas. Entonces no estamos apoyando esos idiomas, como por ejemplo el inglés, un alemán, un chino. Entonces ya se le está dando, digamos, un apartado propio, digamos, a lo que tú has dicho que tenemos en la ordenanza municipal. Entonces, ¿por qué no vamos a seguir dando más? Habría que seguir haciéndolo, pero en base al mismo momento de las demás actividades. ¿Usted no lo quiere equiparar? Pues yo veo que sí, que es igual que otra actividad. ¿Vosotros, chicos? Entonces, primero hay que votar la propuesta de Alfonso o tenemos que hacer otra. Nosotros estamos más por la labor de mantener el mismo criterio que hemos mantenido con las otras actividades, que es mantener los precios. Es lo lógico. O sea, si antes era el 86%, pues ahora tendrá que ser pues, aproximadamente el 55%. Estamos hablando de ir un poco a los 150 euros de Málaga. Y todo lo que digo de lo de la protección, que no lo digo yo, que lo dice la propia ley de la estancia, la propia ordenanza que tú mismo aprobaste. Yo estoy al 100% con los compañeros ya de veo que no, pero es que es más que razonable, no hemos puesto 80 euros, ni 90, ni 100. Pero es justo a mí marcar me la parece diferencia. que ya se le está dando un tratamiento especial, ya subvencionando este tipo de actividad de clases de adultos para que aprendan euskera. Porque no estamos subvencionando otro idioma, estamos subvencionando este. Sí. Y estamos subvencionando con un 50, tú propones un 66, nosotros estamos proponiendo aproximadamente un 55, pues ya estamos subvencionando. En una gran parte dándole un tratamiento especial a un idioma que consideramos que es uno de nuestros idiomas. Entonces me parece que a mí es una postura lógica. O sea, de subvencionar cualquier otra actividad, exactamente igual que el euskera. Si en vez de hablar de euskera estaríamos hablando de inglés, pues en vez de 55, pues igual sería 80. La música. O sea, 80 que pagaría el usuario, no el ayuntamiento. La música es diferente también. Sí, o sea, por terminar. Sí, por terminar ya muy rápido. O sea, es que estamos discutiendo cosas que no tienen, yo creo que no tienen sentido, porque se está cumpliendo perfectamente el espíritu de lo que dice la ordenanza. Perfectísima. Se está dando se intentaba dar un 55%, nosotros, nuestro grupo, era 50-50, al 50% el usuario, al 50% del ayuntamiento, pasamos por el 55, pues muy bien, pues por el 55, pero ahora el 64, no. Al 80,02 menos, porque era lo que teníamos el año pasado, 80,02 menos. Y con eso no estamos dando una cierta relevancia
al idioma, por supuesto que sí. Por lo tanto, no veo ningún motivo que se diga, no, es que se está menospreciando, es que se está menoscabando, para nada. Ni se está igualando a ninguna otra cosa. Es diferenciada. Exclusivamente para esto, para mí, 50-50. Pero si hay que pasar al 55, no me importa. No nos importa para nada. Pasamos al 55. Pero no al 64. No al 64, porque entonces nos estamos saltando la valla al otro lado, por arriba. No vamos a irnos por abajo, pero no por arriba. Independiente de quien lo diga, si lo diga el partido H, B o Z, eso me da igual. Hay que cumplir las ordenanzas tal cual están, pero cumplirlas. Ni nos vayamos por muy altos ni por muy bajos. Vamos a irnos por el centro, que es siempre donde está la ley. Si entendemos que existe virtud, claro. Oye, perdonad, yo he dicho el 55% porque he hecho un cálculo así, puede ser sí, el 53 o el 57. Pero bueno, he hecho así una... A Pepre, que es francés, a Pepre, aproximadamente, quiere decir. Entonces, nosotros iríamos más por la postura de seguir aplicando los 150 euros. Entonces, primero hay que votar la propuesta de Alfonso, ¿no? ¿Votos a favor de la propuesta de Alfonso de las cuotas a 120 euros? ¿Votos a favor? Pero un momento, 120 euros. A favor, 3, ¿no? En contra. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Vale. Entonces, iríamos a votar la propuesta de los 150 euros. 150. Entonces hablamos de mantener la tasa del año pasado a 153 euros. ¿Votos a favor de la propuesta de los 153 euros para las clases de adultos de euskera? ¿Votos a favor? 7, ¿no? ¿Votos en contra? 3. Sí, señor alcalde, muy brevemente, si me permite, y que quede clarísimo, quisiera que quede clarísimo en acta, que se refleje que con esto cumplimos la ordenanza. Perfectísima. ¿Vale? Venga. Ya es una discusión que ya la hemos tenido. Pasamos a la parte de control, si no me equivoco. Dar cuenta de resoluciones de alcaldía. Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía comprendidas entre el 28 de junio y el 22 de julio. ¿Algo que decir? Números 199 a 219. ¿Algo que decir? Nada. Cuenta a disposiciones sociales y correspondencia. Se da cuenta al Pleno de la presentación por parte de la alcaldía de una alegación al proyecto de la línea eléctrica 400 kilovatios doble circuito denominado Di Castillo y Chaso, entrada y salida subestación Di Castillo y nueva subestación en Di Castillo. ¿Vale? ¿Habéis oído? ¿Sabéis de qué va? Mociones. Hay una moción presentada por Bildu sobre el cumplimiento del acuerdo municipal sobre la retirada de simbología del régimen anterior en los portales del barrio progresista. Va a ser de urgencia, ¿no? Claro. Va a ser de urgencia. Sí, no hemos tenido tiempo de registrarla antes ni nada, por eso la he traído así. Esto lo traía dándole una vuelta, nos dimos cuenta que, aun siendo la misma ley, la de las banderas del ayuntamiento y esta, la que afecta, pues en lo que se refiere a las banderas del ayuntamiento fue prácticamente inmediato, mientras que habéis requerido a los vecinos y todo correctamente, ya vi los papeles, pero es que no han movido ficha. Entonces habrá que obligarles de alguna manera a que la muevan, o bien pues un poco en la línea de esto, que se haga cargo el ayuntamiento, sí, de acuerdo con ellos, porque quitar 4 placas son 10 minutos. Entonces hemos pensado la posibilidad de quitarlo nosotros, pero con su consentimiento. Entonces tenemos que solicitar ese consentimiento. Acordado, eso ponemos aquí. Bueno, se retirará previa comunicación y o acuerdo con los vecinos. Esa era la... Entonces hace mucho tiempo que les mandamos las comunicaciones, entonces aquí no sé si han quitado a alguien, si no han quitado. Entonces sería cuestión de comunicarnos con los vecinos pues para llegar a un acuerdo con ellos y quitarlos nosotros de oficio. Eso es, hombre, hay que informarles o estén de acuerdo, con eso. Es una propiedad privada. Es una cosa tan nimia y que fue de hace tantos años y tal, que queremos
sacar adelante. Perdona que te corte. Estamos debatiendo la urgencia, ¿eh? Si no lo consideramos urgente, lo dejamos para el siguiente pleno, igual en ese transcurso llegamos a mejorar. Nosotros no consideramos urgente. Nosotros tampoco. Vale, de todas maneras, que no quiere decir que no trabajemos en ello, ¿eh? Eso es otra cosa distinta. Eso es otra cosa distinta. Entonces, votos a favor de la urgencia, por favor. 3 votos a favor de la urgencia. Votos en contra. Pues para el siguiente. Nosotros estamos detrás del tema, ¿eh? Lo que dice Alfonso. Tenemos que comunicarnos con los vecinos a ver si nos dejan que lo quitemos nosotros. Vais a hacer lo que decimos en la moción y estáis votando el que es increíble. Ya veo, ya. Es que para eso no hace falta moción. Ya desde el primer día estamos trabajando para quitarlas. Es que Ya sabía hablar, sabía decir. esta moción a nuestro juicio sobra. Si se están tomando... No sobra porque hay que mover. Las medidas oportunas. Que no puedes hablar del tema, que has votado en contra de la urgencia. Ya se acabó, no puedes debatir sobre el tema. Que no puedes debatir sobre el tema. Vale, ya vale, Alfonso, ya vale, Miguel Ángel, ya vale. Porque ya hemos pasado a otra cosa. Pero que no me diga este señor si puedo o no puedo hablar. Eso también es verdad. Hombre, Entonces, ya lo digo yo. Entonces no puede hablar nadie. Vale. Venga. Gracias, Carlos. Preguntas. Preguntas, yo tengo ya va siendo varias veces la biblioteca. ¿Cómo está? Porque iba a estar para el curso pasado, se publicó incluso en la revista. ¿Necesitáis ayuda para ordenar libros, algo? Nos ponemos a vuestra disposición, lo que haga falta para que eso esté en marcha, a ser posible en agosto, por si alguno tiene que recuperar. O sea, de verdad nos ofrecemos sinceramente, ¿eh? Aunque a ver si sea necesario. No sé si se habrá puesto ya un cartel en el centro cívico, pero se pretendía abrir ya con el curso de septiembre, el curso escolar de septiembre. El tema de ayuda o eso, no hace falta ayuda porque hay muchos más libros que lugares donde poner los libros. Entonces ahora estuve hablando con la arquitecta para colocar, con lo que se había adjudicado de dinero para mobiliario, para colocar alguna estantería ya oficial, de las que no como lo que se ha puesto ahora. Entonces, en su momento, cuando la arquitecta diga, porque debe estar dentro del proyecto del centro cívico, la biblioteca, pues compraremos más y iremos metiendo más libros. Y ahora se abrirá en septiembre un poco como biblioteca de lectura en el sitio, como punto de estudio y de consulta, pero de cara al curso de escolar. De hecho, también se está en contacto con el encargado del tema informático. A ver, Javier, del tema informático para que nos vayan habilitando algún ordenador que teníamos. Todas esas cosas están también en marcha. Se ordenó ya un poco, se separaron los libros de adultos de niños. Se ha ido buscando un poco de material para separarlos de euskera de los de castellano. No dudo que ya sé que estás en el tema, pero es que se está como estirando... Sí, pero es que las cosas de convento... Un inciso. Para el tema de recuperaciones, me imagino que ya sabes que en el programa Joven están ahí ayudando a gente y se están dando clases. Por eso digo que no está la gente colgada si quiere hacer algo. Que hay un sitio donde se está haciendo. Pero bueno, que sepas que es como lo de las placas, estamos detrás de ella. Pero como ha dicho de recuperaciones, pues ahí también te pueden ayudar, si quieres. Para que todo local estudio Más que nada, sí, hay una zona preparada. No sé si la has visto, pero la hay. Más preguntas, Alfonso. ¿Alguien? Ángel. Sí, una pregunta quería hacerle, señor alcalde, a ver si aquí cualquiera puede mandar callar a una persona. Bueno, aquí, el único que da las palabras aquí, supuestamente soy yo. Y las quita, ¿verdad? Y las quito. Pues que se cumpla, por favor, señor alcalde, que se cumpla. Que no venga una persona a decir que yo no puedo debatir o dejo de debatir. Yo, mientras a mí el señor alcalde no me diga nada, puedo hacer lo que Miguel Ángel, realmente... cuando vayáis a hablar, por favor, después de que os dé consentimiento... Es que soy el único que levanta la mano. Miguel Ángel, por favor, cuando os dé consentimiento para hablar, darle el micrófono y que se vaya grabado. Y otra... Estaba porque lado David. Y otra pregunta que quiero hacer, de la misma forma que se deben quitar algunas cosas que bien, a mí ni nada ni me viene, pues también se deberían quitar otras, ¿verdad? El alcalde alguna vez se lo ha dicho, pues también se deberían quitar. Pues algunas cosas que no están bien, que a mi juicio no están bien, ¿eh? No quiere decir que algunas cosas están bien. No,
pues no me refresco la memoria, no. Alguna calle, por ejemplo. ¿Nombres de calles? Sí, por ejemplo. Que nos recuerda también a lo mismo. Nos recuerda a esto. Pero hay cosas que están dentro de la legalidad y otras cosas que no. Y esas placas no cumplen la legalidad. Eso es lo que estamos hablando. Y perdón por haber entrado en este tema que no está claro. Como pequeño apunte, habrá que mirar sobre legalidad o no legalidad. Es decir, si yo como propietario digo una vivienda me da por poner lo que da la gana en mi balcón, ventana o lo que sea, sobre mi vivienda, digamos hasta qué punto puede, digamos, el ayuntamiento obligar a una vivienda a quitar algo de una fachada. O sea, eso en su día ya lo discutimos. Claro. Lo que es fachada, lo que es vivienda particular, lo que es ventana, todas esas cosas están en el Hablando de legalidad. No, está claro. Aquí no podemos hacer otra cosa que aplicar la legalidad, inventarnos cosas y leyes por nuestra cuenta de riesgo, eso no. Que por supuesto, si lo quitan o no lo quitan, Pues intentaremos, como siempre hemos intentado, cumplir la legalidad estrictamente. De hecho, hubo una solicitud por parte de Miguel Ángel de poner unas banderas en el centro cívico, las banderas las tenemos compradas y no nos ha dado tiempo a ponerlas. Llevan 3 meses o 4. Pero y las tenemos compradas hace 2 meses por lo menos. Yo me callo porque confío en las personas y sé que tarde o temprano se pondrán. Como hay que ponerlas también en el polideportivo, también. Pero bueno, ya ven. Villa Olímpica. Ya, pues Villa Olímpica. Pero es curioso que estoy en mi turno de preguntas y está todo el mundo preguntándome lo que hago. Es curioso. A ver, sí. Pero pero ya que ha salido, simplemente la pregunta era eso. Que por favor haya un poco de respeto y que sea el alcalde quien dé y quite. Intentaremos que sea así. Y ya está. Yo quiero ser el logro de la Lo demás, como no tiene, para mí no tiene tan sentido debatirlo, pues no voy a debatirlo. Venga, a ver. Me gustaría que se prestase atención otra vez a los perros sueltos que andan por el pueblo, que hubiese un control de nuevo, porque es bastante peligroso lo que pasa en este pueblo. No te preocupes, que yo estoy, vamos, no te voy a decir cada 15 días, pero cada mes en contacto con los cuerpos policiales para que se den una vuelta por cuenta, tanto con policía foral como con guardia civil, pero no sé lo que hacer ya. Hemos publicitado en revista, la ordenanza, los trípticos, viene la Guardia Civil. Sí, el esfuerzo que habéis hecho, yo sé. Hicimos la zona de la CEC, de la zona de esparcimiento canino, y la gente pues se la pasa por el colchín para hablar otra vez pronto. Sí. Pues al final... Tengo broncas por la gente. Yo vivo donde casan todos los perros que van. Y yo tengo perro, pero he tenido bronca con una persona que está todos los días con un pedazo de perro, si no es en el centro cívico, donde los molinos, todo el día, donde los olivos, perdón, todo el día sueltos. Es una guerra. He tenido, pero es una guerra abierta y la intentamos apaciguar como podemos, pero si no es a base de tocar los bolsillos a la gente es que es imposible. No, hay que llamarlas X, por ejemplo. A ver, David, un pequeño apunte. dale por favor al micrófono. Un pequeño apunte a eso. Sobre el esparcimiento canino, ya sé que ahí está el civismo de cada ciudadano, ¿no? Pero ¿habría algún modo de que fueran a limpiarlo? Sí, ya van. Pues está... Es que están todos. Claro. Pero vamos a ver. Me parece que todos somos conscientes del volumen de trabajadores que tenemos en el ayuntamiento para cubrir. Estoy diciendo que hace 3 meses compramos las banderas para el centro cívico y están sin poner. Pero es que, claro, y Alfonso me dice lo de las placas y estamos pues muchas veces 3/4 de lo mismo. Es que hay muchas cosas que no llegamos. Hay 600 perros. 600 perros. 600 perros. Nosotros tenemos algún tipo de poder, por decirlo así de alguna manera, de iniciar directamente o pedir a alguien que estemos con el perro. Nosotros no, cualquier Yo pregunto a las cosas cuando no tengo... Sí. Es que como tengo enfrentamiento ya con más de una persona por ese tema y se me han puesto bravos, otro tuyo digo, a ver, es que al final no sabes cómo... Sí, no solamente que puedan manchar o dejen de manchar, está mal, pero bueno. El problema, que yo entiendo lo que quiere decir la compañera, es que un día te pegan un mordisco porque estás suelto y ahí te quedas, ¿no? Y ahí te quedas. Sí, claro, y además, ¿quién te dice que ese perro, por ejemplo, no tiene alguna enfermedad y te pega un mordisco o un lametazo o lo que sea, la mano y te coges una enfermedad? Eso desde luego habría que erradicarlo. Son dos cosas muy graves. El tema de las defecaciones y el tema de los perros sueltos son cosas muy graves, muy graves. Es que al final vas al parque al día con tu hijo a correr o a andar o a pasear o en bici y hay más perros que personas. Sí.
ya posee de aquí a poco tiempo hay un impuesto por tenencia de perros. Pero Pues, Impuesto por tenencia de hombre, claro, perros. es lo que más. pues habrá menos perros. Entonces contrataremos un mataperros o un recogeperros o alguna cosa. Bueno, pero que sepáis que no te preocupes, que yo seguiré estando en contacto con Policía Foral de Valladolid. Algo del ayuntamiento de La rabia que tengo es de no poder Oye, si no hay nada más,